muchísimo, muchísimo, muchísimo esta parte de nuestro cerebro. Nosotros tenemos que cuidar todo lo que tenga que ver con nuestro cerebrito. Seguidito, allí de la médula, del mesencéfalo, ya dijimos la médula, entonces viene una parte supremamente importante que es el tálamo. El tálamo, esta partecita, no les busco un cerebro real porque el cerebro real, allí se hubiesen perdido porque realmente los colores se ven todos igualitos y está pálido y no. Pero aquí con estos colorcitos ya ustedes pueden mirar mucho más claro. El tálamo en este caso este amarillito que está aquí es el tálamo, lo podemos ver. La tarea entonces del tálamo en el cerebro es tomar la información que viene del cuerpo y la envía a la corteza cerebral. La corteza cerebral también envía mensajes al tálamo, que a su vez envía la información hacia otras áreas de nuestro cerebrito. Realmente esto es como para que ustedes lo sepan, porque allí lo que ustedes tienen que hacer es nombrarlo, pero más o menos como para que sepan cuáles son las funciones de cada uno. El seguidito entonces, aquí, otra parte supremamente importante, que es esta que vemos aquí detrás de la médula, esta verdecita que está aquí, que es el cerebelo, que se encuentra en la parte posterior del cerebro. El cerebelo en este caso te ayuda a los movimientos suaves, todo lo que tiene que ver con la coordinación, caminar, correr, escribir. Quiere decir que cuando hay una dificultad o hay alguna lesión aquí, por ende la persona no va a poder ejercer este tipo de movimientos. De hecho, una persona que sufre una lesión allí en el cerebelo, por eso hay que tener mucho cuidado con los golpes. Si ustedes ven que los golpes en los niños, en los adultos, en el que sea, cualquier golpe allí es crucial en ese sentido porque la persona podría perder entonces estas capacidades. Bien, tenemos otra parte importante que es el hipocampo. El hipocampo, ustedes lo ven allí, parece como una lentejita o un frijolito, algo muy pequeñito, está situado entonces en lo profundo del cerebro. Realmente aquí estamos viendo de un lado la mitad del cerebro, pero realmente si nosotros lo viésemos con una toma desde arriba veríamos que está allí se ve en todo el centro, no está de un solo lado. Así que el hipocampo en este caso trabaja en la corteza cerebral para crear los recuerdos. Así que miren lo importante que es, tan pequeñito, pero guarda tanta información. Lo que quiere decir que el hipocampo va a guardar toda la información desde hace 5 minutos que usted comenzó toda esta información, todo lo que hemos dado, ya el hipocampo comenzó a guardar hasta la información de toda. Puede guardarla de hace 1 año, 2 años, 3 años, hace 5 años, en fin. Allí es donde se guarda toda la información. Así que
esta partecita tan pequeñita tiene una función muy importante. Además, el hipocampo también te ayuda a recordar cómo desplazarte o moverte en tu entorno basado en cómo han sido tus movimientos pasados. Así que, función del hipocampo, ¿cuál es? La creación, si lo resumiéramos, la función principal es la creación de los recuerdos. Esa sería la función principal. Y resumiría todo lo que hemos dicho. El hipotálamo ¿para qué nos sirve? Nos servirá a nosotros el hipotálamo. No sé cuántos de ustedes les da frío o les da calor. Podríamos decir entonces que el hipotálamo es el termómetro del cuerpo. Así que él es el que te envía la señal cuando te pones muy caliente, envía la señal cuando tienes frío, es el que te hace poner la piel de gallina, porque cuando tú tienes frío, ¿qué sucede? Se te erizan, es como si te erizaran la piel, ¿cierto? Por eso dicen la piel de gallina. Así que dentro de las funciones del hipotálamo está eso, es como esa parte que regula entonces nuestra temperatura, regula la temperatura del cuerpo. Además, él también regula y tiene que ver con las emociones, el hambre, la sed, los ritmos cardíacos. Ese es entre otras de las funciones, y una de las funciones principales. Todo lo que tiene que ver con las emociones se maneja en esta zona del hipotálamo. Hay otro organismo bien pequeñito, otra partecita pequeñita, que es esta rojita que ustedes ven aquí, que es la glándula pituitaria. Yo creo que ustedes la han escuchado. Y esta pequeña parte del cerebro, que es tan pequeñita, pero que tiene una función muy importante. Entonces, esta glandulita tiene que ver, algunos como que la glándula pituitaria no nos funciona muy bien, porque tiene que ver entonces con la parte del crecimiento, qué tan rápido crecemos. Y hay algunos que crecen demasiado rápido, de hecho deben hacer tratamientos porque tienen un desarrollo precoz, algunos niños. Entonces, esta partecita del cerebro es la encargada de qué tan rápido crecemos. Así que esta podríamos decir que durante la pubertad es donde está mayormente activada. Y esta es la pituitaria. Bueno, la parte más grande, podríamos decir, que cubre todo el cerebro, es esta. Es la corteza cerebral. En la corteza cerebral, ¿cierto? Toda esta parte azul que ustedes ven allí, la partecita, podríamos decir, arrugada, que está compuesta por surcos. Allí, ¿cuál es la función? Allí la función de la corteza cerebral, en este caso, es
parte donde tiene que ver con todo lo relacionado a nuestros pensamientos. Tiene que ver entonces, y es importante allí porque esta es la que se utiliza para todo lo que tiene que ver con las matemáticas, así que si usted es bueno en matemáticas ya sabe. Además, la corteza cerebral es la parte que controla los músculos voluntarios. Bien, entre otras funciones que tiene la corteza cerebral es la integración sensorial, que ahorita vamos a ver eso de sensorial, tiene que ver con el pensamiento, con el movimiento voluntario, haciendo el resumen, tiene que ver con el lenguaje, el razonamiento, la percepción, todo desde aquí, desde la corteza cerebral. Entonces ahí estamos viendo a las partes del cerebro. No hemos entrado de pronto a delimitar otras partes que son mucho más sencillas porque, bueno, esto es lo que les están pidiendo a ustedes. Nuestro cerebro, ¿cuánto pesa más o menos nuestro cerebro? ¿Cuánto creen ustedes que pesa más o menos el cerebro? Aquí lo tenemos en una de las enfermeras. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo. Daniela, me parece que tú estabas escuchando. Ya tú te lo sabes. 1500 a 1600, claro, eso va a depender también, no todo el mundo le pesa al cerebro lo mismo, pero bueno, más o menos entre 1500 y 1600 gramos pesa nuestro cerebro y debemos cuidarlo muchísimo, debemos alimentarnos muy bien porque nuestro cerebro necesita más o menos el 70% glucosa y el 50% oxígeno, lo que quiere decir que cuando usted no se alimenta bien, entonces usted no se va a sentir bien, pero el cerebro va a buscar esa glucosa de cualquier lado y la va a sacar, adivinen de dónde, la va a sacar de su hígado. Entonces, si usted no se alimenta bien, su hígado se va a enfermar. Entonces, para las estudiantes, las que están estudiando, las que trabajan muchísimo, es importante que tengan una buena alimentación para que el cerebro saque de esa alimentación la glucosa y no la esté sacando de su hígado y entonces usted se enferma. El cerebro, ¿cuánto puede estar sin oxígeno? Aproximadamente 5 minutos. Pero usted ha visto que hay personas que aprenden a controlar esto de la respiración y todo lo demás, pero si la persona no sabe hacerlo en 5 minutos, puede sufrir entonces algo que se llama decorticación, que impide entonces, o podríamos decir que la persona pierde sus funciones, entraría como en estado de coma, aunque sus funciones vitales continúen, pero si no y dura un poquito mucho más allá, entonces allí sí viene la parte que es mortal, que es la descerebración. Suena así, y así como suena así es, quiere decir que es mortal. Por lo tanto, usted debe cuidar muchísimo su cerebro, debe cuidar muchísimo que esté oxigenadito, para que no vaya a sufrir ningún tipo de lesiones. Esa es la primera pregunta de la guía, de la minuta. Entonces, la idea es que ustedes puedan por lo menos nombrar, no tienen que, pues, esto es a manera de información lo que les he dado, pero la guía le pide a ustedes que ustedes por lo menos sepan nombrar dónde está cada partecita de su cerebro. Allí no me metí con el lóbulo frontal, pero esas son cositas que ya ustedes las saben, el lóbulo frontal aquí delante, el occipital, el parietal, el temporal,
pero allí no nos los está pidiendo. Vamos entonces a la siguiente parte, el punto número 2 que nos pide, que es una neurona. Es una neurona. Pues allí ya yo les di el machete. La neurona. Es una neurona, a ver, ahí tienen el machete. Ah, son las células del sistema nervioso. La neurona, que ahí tienen el machete. La unidad, eso siempre nos lo dan, se lo dieron en el colegio, nos lo dieron desde el colegio, ¿cierto? Todos los años nos repetían que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Bien, aquí tenemos entonces una neurona y las partes de una neurona. Entonces tenemos las dendritas, tenemos el núcleo, tenemos el axón, la mielina, cada una de las partes. Entonces, ¿cuáles son las dendritas? Las dendritas, aunque usted no las está viendo aquí, ahorita que veamos la sinapsis, la van a ver mucho mejor. Podríamos decir entonces que las dendritas, por aquí es por donde inicia toda la función, todo lo que tiene que ver con el proceso que se da en una neurona. Entonces, en cada terminación, cada inicio, encontramos las dendritas. Aquí al inicio, cada puntica de esta, podríamos decir, allí encontramos las dendritas. Por aquí es por donde inicia entonces todo el proceso, la información, es por donde los impulsos, podríamos decir, entran a la neurona. Todas las neuronas entonces tienen su ramificación de dendritas, que son las que ayudan y reciben la información en este caso. Encontramos entonces seguido que una vez entra la información por aquí, por las dendritas, va a pasar al axón. ¿Y qué es el axón? La prolongación entonces del soma. Por allí pasa la información, tiene la función entonces de conducir el impulso nervioso hacia otras neuronas. Va por aquí, manda el impulso nervioso y sale hacia otras neuronas. Hay otras partes que tiene la neurona, ¿sí? Son los nodulitos estos que ustedes ven aquí, pequeñitos. Esos van impulsando, aunque son pequeñitos, por allí igual pasa el impulso. Son varios, cada neurona tiene su grupo de nódulos que ayudan a impulsar. Y esta parte que está aquí, que es la mielina, recubre cada partecita esta de la neurona. Ese impulso, entonces el impulso entra por las dendritas, pasa por el axón y llega a las terminales, en este caso, y por aquí es por donde va a salir ese impulso nervioso de la neurona. Entonces allí les preguntan por dónde entra y por dónde sale. Entra el impulso por aquí, por las dendritas, ¿cierto? Hace todo su recorrido y ahora vamos a ver más exactamente cómo es ese recorrido, en la sinapsis. Se da de una neurona a otra. Entonces, la sinapsis, mis queridos, aquí estamos viendo, hagamos de cuenta que esta es, aquí podemos ver entonces cómo pasan los neurotransmisores.
la sinapsis hay vesícula seminal, que es la que transporta los neurotransmisores, que son estos punticos rojos. Bueno, ahí lo ponen como unos punticos rojos para que ustedes lo puedan distinguir, pero son sustancias. Lo que sale por aquí son unas sustancias. Y esas sustancias que llevan aquí los neurotransmisores va a pasar por este espacio sináptico y va a llegar a los receptores, la otra neurona. Damos de cuenta que estas son las dendritas de nosotros, de la otra neurona, y que recibe entonces la información que viene de esta neurona, la recibe esta otra. Esta es la neurona emisora y esta es la neurona receptora, la que recibe la información. Entonces, cuando se pone en contacto el axón con las dendritas, allí encontramos entonces lo que es la sinapsis. Y la sinapsis no es más que este recorrido que hace todo este transporte de neurotransmisores que hace de una neurona a la otra. Yo siempre hago así, me lo enseñaron así con los dos puñitos, y es que esta neurona pasa entonces a esta otra neurona sus neurotransmisores. Y allí nos hacen una pregunta, y es: ¿qué relación tiene en la sinapsis, en este caso las drogas? Explique cómo las drogas afectan la función de las neuronas, especialmente en la sinapsis. Por eso les explicaba la sinapsis, para que pudiesen saber entonces cómo esto de las drogas afecta. Bien, entonces, cuando una persona consume alguna droga, algún tipo de sustancias de estas alucinógenas, lógicamente va a afectar el transcurso y el envío de estas sustancias que secreta cada neurona. Entonces, en el caso de los, no medicamentos, en el caso de las drogas que utilizan, llámese marihuana, llámese cocaína, etcétera, cualquiera de estas, van a desestabilizar el recorrido normal. El recorrido va a ser el mismo, pero dependiendo de la sustancia lo van a enlentecer o va a ser mucho más rápido. Por lo tanto, no hay un equilibrio, y al perderse ese equilibrio, por eso ustedes ven que las personas, cuando consumen algún tipo de sustancia, comienzan a actuar de una forma diferente a lo normal que actuaría una persona. Y miren que esto tiene que verse no solamente en la forma como hablan, sino hasta los movimientos, los gestos. Sucede algo con las drogas. El organismo, el cerebro, él se puede adaptar. La persona puede consumir en este momento, y cuando se desintoxica, listo, no ha pasado nada. Pero con el tiempo de tanto consumir, entonces se va adaptando, entre comillas, a este consumo de drogas, pero va generando en el organismo ciertos malestares. Y por eso nosotros, pues es fácil identificar muchas veces una persona que consume drogas, porque se comienzan a alterar ciertas conductas de esta persona. Y hasta en los movimientos, caminan diferente, hablan diferente, y no es porque ellos quieran, es precisamente porque su cerebro ya se ha adaptado a este tipo de drogas y lógicamente está haciendo daños a nivel cerebral. Así que mucho cuidado, si usted no consume drogas, no lo haga.
no lo haga. Bien, hay otra parte de la minuta que nos habla acerca de los reflejos. Yo no sé cuántos de ustedes han ido al médico y le han dado con un martillito en el pie. Vamos a ver si eso funciona o no. ¿A cuántos de ustedes les ha funcionado el golpecito en la rodilla? Se supone que si les dan... Y cuando le dieron el golpecito en la rodilla, levantaste la pierna. Un poquito, pero cuando se golpea uno también el codo, ¡ay! Entonces, allí es donde está, bueno. Entonces, allí nos está hablando a nosotros acerca de los reflejos. ¿Y qué es un reflejo? Entonces, el reflejo es un acto que involuntario. Muchos doctores lo utilizan precisamente porque ellos quieren mirar entonces cómo están los reflejos de nosotros y a ver eso cómo, si tenemos reflejos o no tenemos reflejos. A los niños pequeñitos cuando sufren algún golpe, porque esto está conectado directamente con nuestro cerebro, cuando sufren algún golpe, lo primero que hacen los médicos es revisar cómo están los reflejos. Ahora, los reflejos no solamente son en la pierna, sí, hay otras formas de mirar si nuestros reflejos están bien y le preguntan a usted, ¿cuántos deditos ves tú aquí? A ver si tú respondes o no respondes de la manera adecuada. Entonces, miren, aquí está más o menos la forma, aquí está la forma, no dicho. ¿Cómo actúa lo del golpecito que a usted le da el doctor allí bajito de su rótula? Entonces, allí pueden ver lo que se activa en el momento que a usted le dan ese golpecito. Entonces, un alto reflejo allí, el alto reflejo es una acción involuntaria, ya lo dijimos, que tiene lugar cuando un receptor es estimulado. En este caso, la parte que es estimulada es esta, la que vemos aquí. Recibes el golpecito, ¿cierto? Entonces, ese receptor sensorial es estimulado y la neurona sensorial recibe ese estímulo y lo envía a un centro reflejo. Entonces, miren aquí cómo está señalizado en la imagen. La neurona sensitiva va a la médula espinal y la médula espinal lo transmite a una neurona motora. Ese es más o menos como el recorrido que hace. De la médula lo transmite a la neurona motora. Y eso es lo que hace entonces es el movimiento que usted hace. Cuando le dan el golpecito, usted solamente siente que levantó el pie y ya, pero detrás de todo eso, detrás de ese movimiento tan rápido, miren cómo viaja la información de una manera muy rápida y llega a nuestro cerebro, de forma se activa y se produce entonces el movimiento que nosotros realizamos. Entonces, si usted no ha hecho el experimento, hágalo para ver si tiene reflejo o no. Si no, mueve el pie porque está grave entonces. O simplemente porque ya usted está precavido y cuando ya uno está precavido no se mueve, mejor dicho, ya usted sabe y yo creo que el cerebro manda la información, ahora no lo voy a mover. ¿Por qué los médicos utilizan esta prueba? Eso lo dijimos entonces, es para mirar. Se supone que se debe provocar un espasmo en la rodilla que hace que la pierna se mueva de forma involuntaria hacia adelante y así de esta forma ellos mirarán y evaluarán si usted, pero no quiere decir que si no se mueve, como les dije, miren cómo trabaja nuestro cerebro, no quiere decir que si no se mueve, pues usted no tenga efecto. A veces es que nosotros nos preparamos y mandamos la señal de no movernos. Este cerebrito de nosotros
Es complicado en ese sentido porque cuando nosotros ya estamos precavidos de algo no lo hacemos. Hace unos días yo me mandé a hacer un masaje. Recuerdo que la persona, yo no sabía lo que me iba a hacer en mi cuello y simplemente ella comenzó a moverme el cuello suavecito. Y yo, bueno, sí, está bien. Pero en una de esas me hizo un movimiento, yo digo brusco, para mí brusco, pues para ella era parte de la terapia y yo sentí que me sonó lo que yo dije, ya está pobre mi médula, mejor dicho, me imaginé allí que ya me traqueó de una forma que yo dije, hasta aquí llegué. Pero ella, que es la experta en el asunto, dice que eso es parte del tratamiento para quitarme el dolor que tenía en el cuello. Pero cuando ella quiso hacerlo hacia el otro lado, como yo ya sabía lo que venía y estaba preparada, lógicamente que cuando ella intentaba hacerlo, yo, a pesar de que sabía que ella era la experta en el asunto y de que ella sabía lo que estaba haciendo, ya yo no me dejaba hacer lo que ella quería. Así que cuando ella intentó hacerlo hacia el otro lado, inmediatamente yo reaccionaba y no dejaba que hiciese movimiento. Y yo creo que aunque sea muy terapéutico y todo lo demás, no me lo voy a dejar hacer nunca más en la vida. Así que ya le dije, la próxima vez que me vayas a hacer ese masaje, no, esa parte, omítela del tratamiento, porque realmente, aunque es terapéutico y todo lo demás, realmente nosotros sí que debemos cuidar nuestra médula y no sea que por un movimiento, Dios no lo quiera, pues vaya a suceder algo inesperado, aunque ya sean muy expertas en el asunto, no es un médico, no una médico, entonces siempre está como esa precaución allí de que pueda suceder algo. Bien, la otra parte es la neurona sensorial. Entonces, realmente si nosotros observamos aquí, ustedes observan allí el oído, la nariz, la boca, las manos, y es porque las neuronas sensoriales tienen pues la responsabilidad de convertir los estímulos externos del medio en estímulos internos. Lo que quiere decir es que esta se activa cuando usted observa algo, cuando usted toca algo, cuando usted escucha algo. Usted mira ese objeto, pero inmediatamente ese estímulo externo que usted miró se convierte en interno porque va a viajar a través de su cerebro y su cerebro lo va a guardar allí. Lo mismo con el tacto, lo mismo con el oído, lo mismo con el olfato. Nosotros tenemos memoria en cada uno de nuestros sentidos. Está la memoria visual, está la memoria auditiva. De hecho, cuando en psicología nosotros evaluamos todas estas memorias en las personas y evaluamos si esa persona recuerda, si esa persona hay olores que recuerda, ¿sí? Y hacemos una prueba que es simple, sencilla, se hace hasta en el mismo momentico y consiste simplemente en mirar ciertos objetos, 10, 15 objetos, y que la persona recuerde cuáles fueron los objetos que allí se mostraron. Esta prueba se hace con los niños, se hace con los adultos y es mirando entonces la capacidad de memoria visual que pueda tener el individuo. Algunas personas que tienen alguna dificultad a nivel de sus cerebros, pues no se les dificulta tener esta memoria y recordar. Aparentemente parece algo sencillo, pero la persona, nuestro cerebro, bueno, y eso sería otra parte de nuestro cerebro, cada parte de nuestro cerebro tiene una función.
y allí vimos las funciones que tiene. Si hay una lesión en esa partecita del cerebro, entonces ya la persona no se va a desempeñar igualmente. De allí las dificultades de aprendizaje en los niños. Hay niños que le pueden leer a usted perfectamente lo que usted le coloque allí para que lea, pero ellos no comprenden lo que leyeron. Cuando usted le pregunta, ¿qué leíste? O cuéntame lo que leíste, no va a ser capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una parte de su cerebro, que es la de comprensión, que no está funcionando o que tiene algún tipo de lesión. Lo mismo sucede, o puede ser lo contrario. Puede que al niño le cuenten, pero el niño no, y retenga, en este caso, la parte de la memoria, puede memorizar muchas cosas, pero el niño no es capaz de leer. O está el niño que es bueno en español, lee muy bien, comprende muy bien, pero en las matemáticas no le va bien. En las matemáticas no da, y es precisamente porque esa área de su cerebro tiene algún tipo de lesión. Entonces, cuando se habla de problemas de aprendizaje en los niños, no podemos generalizar. Algunas personas generalizan. Un niño que tiene problemas de aprendizaje, entonces es un niño que no va a avanzar en el colegio. Nosotros no podemos hablar de eso, nosotros tenemos que hablar es que los niños aprenden de diferentes formas. No todos los niños aprenden de la misma forma, y esto tiene que ver con lo que les decía de la memoria auditiva, de la memoria visual. Hay niños que aprenden más viendo un video, como hay niños que aprenden más simplemente escuchando. Hay niños que con lo que dice el profesor solamente captan toda la información. Mientras que hay niños que hay que hacerles el dibujito, ponerles la película y hacerles todo para que ellos puedan entender. Entonces, son diferentes formas de aprender. No hay niños más inteligentes o niños menos inteligentes. Lógico, y tenemos claro que hay niños que sí nacen con ciertas dificultades que ya no tienen que ver con el aprendizaje, sino que ya son mucho más profundas. Pero hablando de problemas de aprendizaje, esto es lo que sucede en muchas ocasiones. Entonces, simplemente es buscar la manera en que el niño aprende más fácilmente, y de esta manera él pueda captar todos estos estímulos y aprender de la forma que a él se le facilita mucho más rápido. Bien, la siguiente es adaptación. Está allí en sus minutas, dentro del mismo punto 5, nos preguntan qué es adaptación. Y todo eso tiene que ver con la parte sensorial del ser humano. Esto está formado de materia. Entonces, ustedes en sus casitas van a hacer el ejercicio que está allí. Y la adaptación es esta capacidad sensorial. Cuando usted se expone prolongadamente a un estímulo, luego ya usted puede que no lo sienta. No sé cuántos de ustedes han entrado en un sauna. ¿Has entrado a un sauna? Aquí yo levantando la mano. Bueno, se lo están perdiendo. Entren a un sauna. Cuando usted entra a un sauna, el agua es calientica. Es calientica, y usted cuando entra siente como que el primer caliente así lo siente un poquito fuerte, pero luego el organismo se va adaptando a ese calientico. Ya llega el momento en que usted queda allí relajadito, totalmente, o relajadita en ese caliente. Ahora no es que usted se va a meter, ojo, que el agua no esté hirviendo, porque allí sí que no se va a adaptar, sino que se va a quemar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es el agua tibia y otra cosa es ya el agua hirviendo, que ese sí le va a quemar y le va a quitar también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo mismo sucede también con el agua fría. No sé cuántos han experimentado lo contrario. ¿Cuántos de ustedes se han echado agua de la nevera? Dios nos dice, necesito ¿Quién ha sido el valiente? Y precisamente eso es nuestro... Ninguno.
y muchas más. Dios necesita. Bueno, No de la nevera, pero sí como de la nevera. y tomas de la nevera, pero no. No, pero sí. A pedirle a Dios Como de la nevera, que nos Es el acompañe. espacio que ocupa un cuerpo. Oremos. Sí, como si como fuera de de la la Qué nevera. bueno que estás en los cielos. Te doy En Medellín el agua es muy fría, pero igual no es gracias por tu como de la cuidado, tu nevera. Pero protección. miren que Gracias, Señor. cuando por este usted día y por mete la mano oportunidad de estar aquí en con algo Dios en frío tu de la nombre. nevera con hielo, usted al principio siente que se está quemando. Pero llega el momento en que ya usted no siente esa parte, ya sea de su dedo, que se haya metido allí. Es un privilegio. Porque el frío, lógicamente, ahí es donde entra la parte sensorial, se adapta allí entonces, ya sea el dedo, la pierna, lo que se haya metido ahí. Pues lo que más utilizan estos son los caballeros. Hablar con nosotros. Eso endurece músculos, niñas, endurece todo lo que se haya caído, así que les recomiendo que hagan, Que nos acompañe. que toda la que quiera endurecer se meta en agua fría para que endurezcan todo lo que se haya caído. Tal se le sirve para comer. Pero quiero decirles que es una terapia Ahí fuertísima, mismo, en Primera de Pedro, fuertísima. Bueno, a mí me la hicieron, pero me cogieron, como dicen por allí, sin saber. Simplemente me dijeron, te voy a poner algo frío, pero cuando sentí ese chorro de agua fría aquí atrás, definitivamente yo no sé ni qué fue lo que sentí, pero la primera fue fuerte. La segunda, quiero decirles que yo sentí que me durmió toda esta parte aquí donde me hicieron el masaje cuando cayó esa agua fría. Entonces, allí podríamos decir que me adapté por un momentico, pero la verdad no quiero volver a pasar esa experiencia con el agua fría, prefiero la del agua calientita. Pero para las más arriesgadas que quieran, pueden hacer entonces su terapia con agua fría. Esa El exposición. agua fría lo endurece, el del agua caliente lo pone flácido. Te relaja. Primero, eso no lo haga usted, eso lo hacen son las especialistas. Buenas noches para todos, Solamente queridos hermanos. hay una terapia y eso lo utilizan son esos muchachos que trabajan masajes. Y las chicas que trabajan masajes saben cómo hacer esto del frío y del caliente para que precisamente ese músculo que usted quiere endurecer, pero ellas tienen su forma de hacerlo. Así que usted eso no lo practique en casa, eso solamente lo pueden hacer estas personas pues expertas en el asunto. Y allí, bueno, allí les están dando a ustedes un ejemplo de colocar la mano en un recipiente. Esto es algo que usted lo debe hacer, entonces va a decir cómo le fue con ese ejercicio. Muy bien, chicos. En esto de la adaptación y lo que hemos dicho del agua fría, el agua caliente, ¿qué lección espiritual se puede extraer entonces de lo que es adaptación? ¿Qué dicen ustedes? Según lo que nos muestra allí, que nos adaptamos fácilmente, se adapta al organismo después de un tiempo. Y ya estamos a punto de terminar esta primera parte. ¿Qué tienen para decir? Hablar. ¿Quién? Isabel. Isa. ¿Qué tienes para decir, Isa? Yo no quería hablar, Daniela, pero gracias por la oportunidad que me diste. Ok. Yo bañé en aguas termales en el Huila y en la piscina, o sea, era caliente. La gente va a ir de noche, eso fue como a las 12 de la noche porque el día horrible con el sol. Entonces estábamos un tiempo, pero de un momento a otro me dio un mareo y decía que era porque no se puede durar mucho tiempo en la piscina. Entonces ahí también habían unas regaderas de agua fría, entonces era bañarse en la piscina caliente y ir a la regadera y volverse a meter al agua caliente.
porque durar mucho tiempo en el agua caliente te mareaba. O sea, ahí me dio un mareo como si me fuera a desmayar, entonces tenía que cambiar de temperatura. Y no habías desayunado bien por casualidad. No sé, ya había cenado, eso fue de noche. Ah, de noche, de noche. Ok. Bueno, algo parecido me pasó a mí en Ecuador. Yo experimenté eso con las termales de allá de Ecuador, unas aguas termales. Pero la verdad fue muy rico y no me quería salir. Cuando salía no necesitaba irme a esa regadera de agua fría porque el frío, solamente el frío que hacía en el lugar no me dejaba salir a coger la toalla. Se pueden imaginar en Quito el frío que hace y el solo hecho de uno salir de la piscina, de donde está la piscina, a coger la toalla, tú sentías que te congelabas del frío que hace en ese lugar. Pero sí es muy relajante esto de las aguas termales, agüitas calientes. Bueno, ¿qué lección espiritual podemos extraer de este concepto? De lo que es la adaptación. Yo tengo la mía, pero quiero escuchar. Bueno, yo diría que pues si cada día hablamos con Dios y hacemos nuestro devocional, nos vamos a adaptar a ser amigos de Él, ¿no? Sí. Bien, Stephanie, ese es tu concepto. Y eso está bien. Entre más tiempo estés tú, ¿cierto? Con el Señor, realizando las cosas del Señor, empapándote en el Señor, porque a veces nos preocupamos más por las cosas del Señor que el Señor de las cosas. En la medida en que usted, ¿cierto?, esté más consagradito, esté más ligado, entonces usted se va a adaptar más a lo espiritual. Pero cuando pasamos más tiempo, ¿cierto?, en cosas que no son espirituales, nos vamos a adaptar más, lógicamente, a lo que no es espiritual. Y yo no sé, bueno, aquí habla de esta parte de los estímulos sensoriales, es que nosotros nos adaptamos y llega el momento en que no sentimos, hasta ahí llega la sensibilidad, o sea, no sentimos ya el caliente, que nos estamos quemando. Y yo digo que algo parecido sucede cuando la persona en su vida espiritual está mal, llega al punto en que se ha sensibilizado tanto que ya no siente que esté pecando y que lo que esté haciendo está mal. De hecho, todo el mundo puede que le diga y la persona al contrario, o sea, ya está tan adaptada a esa forma de vida que ya no le permite darse cuenta que se está quemando, en este caso. Entonces, sí debemos, chicos, todos, tener mucho cuidado con este aspecto, con lo que vemos, nuestras avenidas del alma, que ustedes ya las conocen, y miren que nuestro cerebrito toma todo lo que entra por la vista, por los oídos, todo esto tiene que ver y está relacionado. De lo que tú te alimentes, eso vas a hacer. Si tú te alimentas todos los días de videojuegos, de cosas que no te van a hacer crecer espiritualmente, tú vas a estar sumido allí o sumida en ese espacio. Si tú te alimentas todos los días del chisme, de otras cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual, tú te vas a sumir y te va a parecer delicioso cuando te vengan a decir algo de los demás, ¿cierto? Cuando nos acostumbramos a no estudiar diariamente o hacer nuestro culto diario, nos vamos a levantar y vamos a sentir que todo está bien aparentemente, pero tú no has hecho culto, tú no has orado al Señor y te vas a adaptar. Cuando te adaptas a estar con personas que no son de la iglesia, sino a hablar con personas que no son de la iglesia y hablan cosas triviales, ¿no? Te adaptas a esa forma de vida y no vas a sentir entonces que está mal. Esto pues sería para mí lo que el concepto allí, cómo asociaríamos adaptación a esto de la vida espiritual. Así que hay que tener mucho cuidado, chicos, en ese sentido. Bien, yo pienso que hemos cumplido 1 hora y podemos dejar hasta allí, porque esto continúa.
O no sé si terminamos por lo menos esta parte. Usted dirá, señorita directora. ¿Cuánto falta? Falta mucho. No, falta la mitad. Hemos llegado a la mitad. O sea, Aquí estamos a la otra hora. mitad. Aquí estamos a la mitad. Dijimos que íbamos a llegar a la mitad. Para llegar a la mitad nos faltan 2 días. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Los que se comprometen, yo paro la grabación que hice.